Creo que todos nosotros hemos tenido uno de esos momentos, una de esas ocasiones en que necesitamos prepararnos, necesitamos estar listos para este evento, y por eso muchas veces, dependiendo del evento, ¿verdad?, compramos ya sea un traje. Las damas, bueno, un vestido, y si compran vestido, compran collar, compran zapatos, compran bolsa, y sigue la lista, ¿verdad? Los hombres con el traje y a lo mejor hasta rentado, y los zapatos de siempre. Bueno, ese es otro asunto. Pero el chiste es de que nos preparamos. Y si nos preparamos es que queremos estar listos para la ocasión. Si se trata de un viaje, aquellas vacaciones tan merecidas, porque yo no sé por qué siempre pensamos que merecemos las vacaciones, ¿verdad? Las vacaciones siempre son merecidas, decimos, pero te acabas de ir hace una semana, no le hace, ya estoy cansado, ¿verdad? Entonces nos preparamos para esas vacaciones tan merecidas y compramos boletos de avión o de autobús, apartamos el hotel, o muchas veces nosotros los mexicanos le avisamos a los amigos o familiares: ahí te voy a caer, ¿verdad? Y ya no hay discusión, nomás avisamos y ya llegamos. Pero bueno, nos preparamos, como sea que sea, estamos preparados. El punto es ese. Todos nosotros nos hemos preparado para algún evento, ¿sí o no? A ver, levante la mano, ¿quién se ha preparado para algún evento? A ver, ¿sí? Yo no digo que llegaron temprano ni nada, pero se prepararon. Bueno, lo más triste es cuando sabemos del evento, sabemos que va a pasar, reconocemos que es importante, pero nos agarra descuidados. Así nos ha pasado, o tal vez nomás me ha pasado a mí. Pero a veces nos agarran descuidados estos eventos porque llegan más rápido de lo que pensamos. Sabemos que tenemos tiempo, pero ya cuando acordamos ya está aquí. Es más, ya pasó. Y eso le pasó a los judíos, a todo un pueblo, a toda una nación. Cuando esperaban a su rey, esperaban a su Mesías, estudiaban las escrituras. Desde niños se les enseñaba la ley, se les enseñaba quién era el Mesías y que deberían de esperarlo. Pero cuando el Mesías vino, cuando estuvo entre ellos, lo trataron como un mentiroso, como un ladrón, como un hipócrita, como un blasfemo, como lo peor de lo peor. Y no solamente eso, sino que también le dieron la muerte más cruel que pudo haber tenido, la más cruel y la más despiadada. Y saben, todavía hoy en día hay muchos judíos que siguen esperando al Mesías. En su mente no ha llegado, todavía está por venir. Por eso bien dicen las escrituras que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Me encanta este versículo. Yo antes lo citaba mal, yo decía: a los suyos vino, pero dice a lo suyo. El Señor Jesucristo vino a algo. Y déjeme le digo una cosa: Él vino a establecer un reino. Él vino como el rey. Vino humilde, se sentó en un pollino, entró. De hecho, parecía como que los judíos ya por fin habían reconocido quién era Jesús. Recuerdan que acabamos de celebrar ese día donde entra a la ciudad de Jerusalén, lo reciben con palmas, con ovaciones. Los discípulos eran los que estaban ahí. ¿Qué está pasando aquí, verdad? Pero luego, así de la nada, la misma multitud que lo recibe con gozo después gritaba: crucifícalo. Así somos los seres humanos, fallamos, erramos, nos confundimos fácilmente. Por eso creo yo que el Señor Jesucristo, cuando los discípulos vienen y le dicen: Señor, enséñanos a orar, parte de la oración modelo que estamos viendo es esa. Vamos a ver hoy el versículo 10 precisamente del capítulo 6, que dice: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Creo yo que el Señor Jesucristo incluye esta oración, esta parte de esta oración modelo que ya sabemos. Y déjeme le digo una cosa: Jesucristo fue muy claro en el versículo 7 de este mismo capítulo 6 de que no se trata de ver esta oración y repetirla tal cual. De hecho, me gusta mucho que él dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles,
que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Entonces, cuando hablamos del Padre Nuestro, no hablamos de citar tal cual todo lo que dice ahí, sino más bien de leer, de entender lo que Dios nos está pidiendo, que debe de incluir nuestra oración. Por eso se llama oración modelo. No se trata de repetirla tal cual. Y por eso yo te quiero preguntar, ¿tú oras por este reino? ¿Oras que el reino del Señor Jesús llegue pronto? ¿Está esta parte incluida en tu oración? O a lo mejor estamos como los judíos, que sabemos, tal vez en alguna parte de nuestro cerebro está la información de que Jesucristo es rey, de que Dios es rey, de que va a gobernar, pero no esperamos el reino. No oramos por el reino. Tenemos que orar. Eso es parte de la oración, que tu reino venga pronto. Y por eso, si vamos a orar así, y no sé qué palabras quieras usar, y no me voy a meter ahí, pero tú ora que el reino venga pronto. Pero junto con la oración debe de haber una actitud. Y mi pregunta es, ¿te preparas para recibir al rey? Fíjense cómo esto va bien ligado. Porque si no oramos que el reino venga pronto, estoy seguro que no te estás preparando, porque no estás consciente. Me recuerdo, ¿verdad?, esa ilustración de una iglesia, ¿verdad? Ahorita decía el pastor Julio que haya un avivamiento, ¿verdad? Y la iglesia oraba por avivamiento. Y de hecho un día empezaron a orar por lluvia porque no llovía. Yo creo que eran de Torreón, de ahí donde yo soy, ¿verdad? Porque ahorita dice mamá, acá está lloviendo, ahí no ha caído ni una gota. Y a lo mejor eran de Torreón y se ponen a orar por lluvia. Tierra Santa y Divina, Torreón, Coahuila, ¿verdad? Bueno, se ponen a orar por lluvia y había reunión en la tarde y llega una viejecita con un paraguas. Y le dice el pastor, hermana, pero ¿por qué trae ese paraguas? ¿No ve cómo está el sol? Dice, pues ¿qué no estamos orando por lluvia? Qué lección tan impactante, ¿no? O sea, si se supone que estamos orando por lluvia, agárrese el paraguas, cárguelo en el carro, cárguelo ahí con ustedes, esos que van en la bolsa. Igual, si estamos orando, si nuestra oración debe de incluir que el reino de Dios venga pronto, mi pregunta es, ¿te estás preparando? ¿Estás listo o lista? Y eso me llevó a recordar, ¿se acuerdan de esa parábola de las 10 damas de honor o 10 vírgenes que dicen las escrituras? Y se la voy a leer, viene ahí en Mateo 25 del 1 al 13. Dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficientes aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Qué interesante, ¿verdad? Sin embargo, las sabias contestaron, ojo, no tenemos suficiente para todas. Vayan a la tienda, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Y me encanta que el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos será. ¿Ven cómo está relacionado? Ahora, no me voy a meter en detalles si 5 eran salvas, si 5 no eran salvas. El punto es estar listos. El punto aquí está hablando de personas que fueron sabias y estuvieron listas. Sabían lo que necesitaban y hasta tenían de más.
Y ese de más fue realmente al final todo lo que necesitaban, porque tuvieron suficiente para entrar con el novio, para disfrutar, para estar listos, ¿sí? Ese es el punto. El punto es, se supone que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Se supone que estamos esperando el regreso de nuestro Rey, ¿sí o no? Entonces ponte a pensar en lo siguiente: ¿eres de las 5 sabias o de las 5 necias? ¿Estás lista, listo o no? Ese es el punto. Para nosotros, si ya eres salvo, fíjate bien, si ya eres salvo o salva, ese es el punto, estás listo. Ahora sí voy a entrar. Si todavía no eres salvo o salva, entonces el punto es que puede llegar el Señor o puede llamarte a su presencia, y no solamente vas a quedar mal, sino que vas a quedar fuera del reino de Dios. Cristo es el camino, Él es la verdad y la vida, y para ser parte de este reino tienes que estar en comunión con el Rey. Tienes que ser parte de este reino. Nosotros tenemos que estar conscientes de que Jesús ya está trabajando para establecer este reino. Jesús es el Rey, su cumplimiento está cerca. Me encanta el capítulo 5 de Apocalipsis, un capítulo escatológico. ¿Por qué? Porque el reino del Señor también es escatológico. Sabemos que vino, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero no quiere decir que todo se arruinó. Nosotros somos parte de ese reino, y lo vamos a leer aquí en la palabra, en Apocalipsis capítulo 5. Déjeme le doy la introducción. Este es el primer capítulo donde el Señor Jesucristo aparece ahí delante del trono de Dios, y se ve Dios con un rollo. En algunas versiones dice un libro, pero es un rollo escrito por dentro y por fuera, con 7 sellos en la mano derecha de Dios. Sabemos que esto es un antropomorfismo. Dios no tiene un cuerpo. Lo que está queriendo decir es una mano fuerte, una mano poderosa, la mano más fuerte, si es que pudiéramos decirlo así, del Señor. Y dice la palabra que no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra alguien que fuera digno de tomar este rollo y desatar sus sellos. Y Juan está ahí y está viendo esto, y él comienza a llorar, porque sabe que en este rollo está escrita la voluntad de Dios, que tenía que ser abierto. Esos sellos tenían que ser desatados para que la voluntad de Dios se llevara a cabo. Y quiero enfatizar esto porque esta oración implica también pedir por la voluntad de Dios. Juan lo sabía, y no se halló nadie digno, lo cual implicaba que si este rollo no era abierto, la voluntad de Dios no iba a ser hecha. Y Juan llora porque él quiere que la voluntad de Dios sea hecha. Pero alguien habla y dice: no te preocupes, he aquí el Cordero de Dios. Él es digno de tomar el rollo y desatar sus sellos. Él es el único digno. Y me encanta esta palabra porque no habla solamente de dignidad moral. Es como una palabra que encierra todo. El Señor es digno por todos lados, porque Él también fue el único digno de dar su sangre para poder pagar por nuestros pecados. Su sacrificio es parte de lo que lo hace digno. Él es el Cordero de Dios, puro, limpio, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Y una de las cosas que debemos siempre de ver en las Escrituras es cómo el Señor Jesucristo siempre vino. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Esa fue parte de su misión. Ese fue su carácter. Siempre mostró el deseo de hacer la voluntad de Dios, de traer el reino del Padre aquí a la tierra. Y en el mismo capítulo 5 nos dice lo siguiente en el versículo 8 al 10. Y cuando tomó el rollo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Oiga bien: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo,
pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Qué palabras tan poderosas. A veces no entendemos que el Señor Jesucristo no solamente nos ha dado la salvación, nos ha hecho parte de su reino. Somos sacerdotes, somos parte del reino de Dios, somos mensajeros, somos siervos, somos heraldos. ¿Qué otra palabra quieres para que entiendas que tú eres parte importante de este reino? ¿Sí? Mira, sabemos que la parte más importante es el rey. No hay reinado sin un rey. ¿Estamos de acuerdo? Pero también no podría haber un reinado si no hay súbditos. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Tú eres parte, tú eres un sacerdote. Fuiste salvo para servir al Señor. Nosotros somos parte de ese reino y por eso nuestro deber es hablar del rey. No solamente oramos que su reino venga pronto, debemos de estar listos y debemos hablar de este rey. Que tu reino venga pronto, y para hablar del reino tenemos que hablar del rey. Me encanta que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que entendieron esto. Realmente ellos sabían que tenían que hablar de la maravillosa persona que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de la mujer, la samaritana? Que el Señor le pide agua. Lo acabamos de ver en Juan, ¿verdad? ¿Qué hizo esta mujer? La mujer, después de que tiene esta conversación con Jesucristo y ella se da cuenta que Él es el Mesías, Él es el que habían estado esperando, deja su cántaro, dice Juan 4, 28 al 30. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Yo creo que esta es una pregunta retórica. Ella ya sabía que era el Mesías. Es más bien como decir: es el Mesías, pero yo quiero que tú lo reconozcas. ¿Qué pasó? La gente salió de la aldea para verlo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste del rey? Tenemos también el ejemplo de un endemoniado que después de ser salvo se quiso venir con Jesús, pero Jesús le pidió que hablara con los suyos. ¿Saben que este hombre habló de Jesús en 10 ciudades? A lo mejor en su Biblia dice Decápolis, ¿verdad? 10 ciudades. Fíjense lo que dice Marcos 5, 18 al 20. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo: no. Se oye un poco duro, ¿verdad? No, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que decía. Yo no sé si tenía familia. Si tenía familia en 10 ciudades, pues era una familia muy grande, ¿verdad? Muy prolífera. Pero él no se detuvo. Yo no sé si acabó con la familia y siguió con los amigos y después se fue y hasta desconocidos, que es lo más probable. Pero me encanta que este hombre entendió y fue obediente. Jesús, él quería ir con Jesús y Jesús le dice: no, mejor quédate, habla con tu familia, háblales de mí, háblales del rey, háblales de lo misericordioso que he sido contigo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de la misericordia de Dios en tu vida? ¿Sabes? Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todos los días el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿sí o no? Entonces todos los días tenemos el privilegio de hablar de las misericordias de Dios, porque son nuevas. No es como dicen en inglés, same old, ¿verdad? O sea, no es lo mismo.
Todos los días hay algo que hablar. El simple y sencillo hecho de abrir tus ojitos, mirar el techo, o si duermes boca abajo, mirar la almohada, o lo que mires, ¿verdad? Esa es una misericordia de Dios. A lo mejor miras todo verde, ¿verdad? Hay que limpiarse los ojos de vez en cuando. Ahora, mientras oramos que venga el reino de Dios pronto, dijimos, tenemos que estar listos, tenemos que hablar del rey, pero también tenemos que servir al rey. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que servir, tenemos el privilegio de, mientras esperamos, trabajar para el rey. No, pero ¿yo qué hago, hermano? Mira, Dios tiene algo especial para ti. Yo no sé y no te voy a decir exactamente qué es, pero Dios tiene algo especial para ti. Si oramos que tu reino venga pronto, ¿qué es la segunda parte que dice? Que se cumpla tu voluntad en la tierra. ¿Sí o no? Es lo que dice la oración, ¿no? Vamos a orar que el Señor venga pronto, por eso nos vamos a alistar, por eso vamos a estar hablando del rey, pero también vamos a estar sirviendo al rey. Eso implica, yo los voy a conectar los dos, porque al servir al rey estás haciendo la voluntad del rey, no tu voluntad. Muchos confunden la libertad que Dios nos dio con el libertinaje. Dicen, es que el Señor ya me libertó, puedo hacer lo que sea. No, Dios te libertó de la esclavitud del pecado para que lo puedas servir a Él, para que tu amo ya no sea el pecado, para que tu amo ya no sea tu carne, para que ya no sirvas a tus viejos deseos, sino para que sirvas a Dios. Esa es la libertad. No es libertad para hacer lo que te plazca y lo que venga a tu mente. La libertad de Dios nos da ese privilegio de poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, algo que no podíamos hacer antes, aunque quisiéramos. Por eso tenemos que buscar la voluntad de Dios. Orar que venga el reino es también orar que la voluntad de Dios sea hecha. Me encanta el griego, a mí, algunos saben, me gusta mucho el griego, porque cuando ve uno los verbos en griego se da cuenta de muchas cosas, participios, artículos, todo eso. El que lea entienda y el que no, nomás escuche lo siguiente. El verbo aquí viene en una voz pasiva. ¿Qué quiere decir? La voluntad de Dios no se va a hacer sola, ¿verdad que no? Nosotros los mexicanos tenemos maneras que usamos los verbos bien chistosas, porque si yo tiro mi tablet, puedo decir, se cayó, ¿verdad? ¿Verdad que así decimos? Se cayó. Y cuando los americanos aprenden español, dicen, pero no se cayó sola, tú la tumbaste, ¿verdad? Pero uno dice, se cayó. Bueno, no pensemos así de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se va a hacer sola. Alguien la tiene que hacer, alguien la tiene que llevar a cabo. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues Dios. Claro, Dios. Pero ¿a poco un rey sale y hace todo? ¿Qué tiene el rey? Siervos, ¿verdad? Sirvientes. Tiene todo un ejército. Y el rey da la orden y los siervos salen. El ejército sale. Y aunque el rey salga también, tiene muchos siervos. Mis hermanos, cuando oramos que la voluntad de Dios sea hecha, tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios puede decir, entonces esto te toca a ti. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste consciente de tu parte en la voluntad del Rey? Miren, voy a dar 3 cosas de cómo nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios. Primero, corporativamente. ¿Qué quiere decir? Como iglesia. Como iglesia podemos hacer la voluntad de Dios todos juntos. Mateo 28, 19 y 20, ya sabemos, es la gran comisión que está dada a todo creyente, pero también como iglesia tenemos que cumplirlo. Dice, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo creo que esa es parte de la naturaleza de la iglesia, hacer discípulos. Y saben que esa es la misión de Calvary. ¿Cuál es la misión de Calvary? Hacemos discipuladores, ¿verdad? No solo discípulos, sino gente que discipula. Para la gloria de Dios, aquí en McAllen, no, entre las naciones. La gran comisión hay que cumplirla. Tenemos que hacer y podemos hacer la voluntad de Dios como creyentes. Ahora, ¿a qué me refiero?
A que a veces nosotros decimos, es que yo no sé si la voluntad de Dios es que haga esto o aquello. Miren, hay cosas en la Biblia que son clarísimas, que todo creyente debe de hacer, ¿sí o no? Y le voy a leer algunas, ¿sí? Le voy a leer, por ejemplo, todo creyente, aquí por eso yo le decía, usted tiene algo que hacer aquí. A todo creyente Dios le dio un don o dos o tres o más dones espirituales para el servicio. ¿Qué dice Efesios 4, 11 al 13? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Como iglesia tenemos una misión: hacer discípulos. Pero también dentro de la iglesia, como individuos, todos nosotros recibimos un don. Y aquí están mencionados algunos. Vaya a Romanos 12, Efesios 12 y 1 Corintios 12. Ahí vienen otros dones espirituales que usted puede empezar a escudriñar para ver si usted tiene alguno de ellos y ponerlos al servicio de la iglesia, porque todos los dones son para llevar a cabo la obra de Dios y edificar a la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Sabe usted cuál es su don? Y finalmente, también como individuos hay una voluntad de Dios general que Dios nos da, y le voy a leer Romanos 12. Voy a leer algunos versículos de aquí y lo puede anotar si quiere. Romanos 12 de 9 a 21, léalo. Ahí hay muchas cositas que usted como creyente sabe que es la voluntad de Dios para su vida. Por ejemplo, dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y podemos seguir. Anótelo, Romanos 12, 9 al 21. Porque hay gente que me dice: hermano, ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto? Ahí hay muchas cosas que son la voluntad general para todo creyente. Pero ¿sabes que Dios también tiene una voluntad específica para ti? Yo les he platicado que cuando era joven yo siempre me preocupaba de qué era lo que Dios quería que yo hiciera. Yo creo que a todos nos han preguntado: ¿y qué quieres ser de grande? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Qué quieres ser de grande? Uno decía: no, pues yo bombero, yo policía, ¿verdad? Yo Superman o cosas así, ¿verdad? Y yo te preguntaría: ya llegué a grande y sé lo que soy en Cristo, y esa es una gran ventaja, pero sigo buscando siempre, cada día, qué es lo que Dios tiene para mí. Yo no sé lo que Dios tiene para ti. Y a veces habemos algunos que somos muy buenos para discernir lo que Dios tiene para otros, pero para nosotros no, ¿verdad? Pero la voluntad específica de Dios, Efesios 4:10 dice: somos la obra maestra de Dios. Fíjate bien, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si estás orando que el rey venga, tienes que estar listo. Tienes que hablar del rey y tienes que hacer la voluntad del rey, porque dice que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra. Mi pregunta es, y esto es bien fácil de evaluar, yo creo que todos sabemos cuando la regamos, ¿sí o no? Todos sabemos cuando metemos la pata. Todos sabemos cuando hicimos algo que no le agrada a Dios. Eso es bien claro. Todos nos equivocamos, ¿sí o no? Gracias a Dios que Dios, si pedimos perdón, Dios nos perdona, Dios nos restaura y Dios nos quiere seguir usando. La pregunta es: ¿estás consciente
de lo que Dios ha preparado para ti específicamente, de las buenas obras que Dios preparó de antemano desde la fundación del mundo para que tú cumplas su voluntad en tu vida? Yo espero que sí. Si no, los días van a pasar como siempre. Y si eres como yo, a mí me encanta mi rutina. Yo tengo mis rutinas. Yo me levanto a cierta hora, hago ciertas cosas a cierta hora, ¿verdad? Me gusta, me siento a gusto. Pero precisamente por eso tengo que tener cuidado. Si no, mi vida se vuelve una rutina donde solamente pienso en mí y lo que yo quiero y a lo que a mí me gusta. Pero ¿qué de la voluntad de Dios? En esta sección de la oración hay un reto. Su voluntad específica para cada creyente tiene que alinearse a la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo que tú deseas tiene que ser alineado a la voluntad de Dios. Yo puedo desear muchas cosas, pero tengo que someterlas y decir: Señor, esto es lo que tú has preparado de antemano para que ande en eso. Ya vimos que hay cosas generales que a todos nos competen. Y aquí está el reto, y con esto voy a terminar. La Biblia dice, en esta oración modelo, nos pide que oremos que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Sí oíste? La voluntad de Dios se debe de cumplir aquí en la tierra igual que se cumple en el cielo. Y yo nunca he visto en la Biblia más que una sola vez, que fue cuando Satanás se rebeló contra Dios, que los ángeles no le hagan caso al Señor. Déjame te explico una cosa. La voluntad de Dios siempre es hecha en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que el reto está en esto. Ora por el reino, que venga pronto. Para eso tienes que prepararte. Para eso tienes que hablar del rey, y tienes que hacer la voluntad del rey así como se hace en el cielo. El reto está alto, ¿no? El reto está grande. Pero por eso el Señor nos ha dado a la iglesia. Por eso el Señor nos ha dado su palabra. Por eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Es posible hacer la voluntad de Dios, aunque cuesta. ¿Ves que esta oración no es tan sencilla? ¿Cuánto es? Es un versículo, pero implica mucho. Implica primero que entiendas que eres parte de este reino. Ese reino que ha de venir ya está corriendo. Tú y yo somos parte del inicio, somos ya parte de ese reino. Pero un día el Señor va a venir y lo va a terminar, lo va a establecer finalmente. Y tú y yo vamos a estar ahí. Mientras tanto, ocúpate en cumplir la voluntad del Rey. Ese es el reto que Dios nos trae hoy. Una de las cosas que siempre digo es que tengamos cuidado con lo que oramos. Siempre que oro por algo, el Señor me dice: y bueno, ¿y tú? No, hermano, yo decía más bien por los hermanos, ¿verdad? O sea, ellos, yo ya estoy muy ocupado. Pero no, siempre que oramos por algo, el Señor nos dará algo que hacer. Así que ora por el reino del Señor, pero está listo. Debes de estar listo a que el Señor te diga: ok, ¿quieres que mi reino venga pronto? Entonces esto es lo que hay que hacer. Vamos a orar. Yo les invito a que oremos. Pueden pasar aquí al frente si quieren orar. Yo quiero que pidamos que el reino venga, que la voluntad de Dios sea cumplida aquí en la tierra, así como en el cielo. Pero mis hermanos, que esto también implique que tú estás listo, que tú estás preparado, que estás consciente y que quieres que la voluntad del Rey se cumpla en tu vida. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por este tiempo. Gracias por este reto tan grande que nos das, Señor, porque al orar
estamos tratando de estar en sintonía contigo, porque al pedir estamos dispuestos a dar, porque al reconocer tu reino estamos dispuestos a seguirte como Rey, porque al pedir que tu voluntad sea hecha estamos dispuestos a sacrificar lo que sea para poder hacerla. Gracias, Dios, que nos das el poder y la persona de tu Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos, que nos das tu palabra, Señor, que nos instruye, que estás con nosotros todos los días hasta el fin. Y por eso podemos estar seguros de que aunque este reto es grande, es posible. Que tu voluntad, Señor, sea hecha aquí en la tierra, así como es hecha en los cielos. Y que así como los ángeles te sirven y te obedecen, que nosotros también te obedezcamos y te sirvamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.